Bueno, muy buenos días. En nombre del Centro de Atención al Sector Agropecuario Regional Sena Risaralda, les damos cordialmente la bienvenida. Hoy es martes 18 de noviembre del año 2025 y tenemos nuestra tercera conferencia web. La actividad de aprendizaje que vamos a trabajar esta semana es diferenciar los artefactos y características Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. Y el resultado de aprendizaje esperado es implementar el proceso de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda, un saludo de bienvenida e introducción. Vamos a hacer la explicación de la evidencia de esta semana, que se llama Evidencia de Producto, Mapa Conceptual sobre Artefactos, Planeación, Ejecución y Revisión del Sprint. Acá viene pues como la primera anotación. Esta actividad, cuando vemos el título, pues creemos que solamente debemos presentar un mapa conceptual. Y me ha pasado pues como históricamente en estos cursos de Scrum que he tenido la oportunidad de dar, que el aprendiz solamente manda un mapa conceptual para la evidencia y no es así. O sea, ahorita vamos a ver en la guía que el mapa conceptual es uno de los puntos de la evidencia, pero pues la evidencia va más allá de eso, ¿cierto? Hoy vamos a continuar, seguir trabajando con el estudio de caso, Colegio Formación del Mañana, y ya lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar ya los sprint como tal, ¿cierto? Recuerden que nosotros inicialmente en la primera conferencia lo que hicimos fue que nos sentamos con el rector del colegio, hicimos un levantamiento de los requerimientos, eso lo convertimos en historias de usuario. Luego la semana anterior lo que hicimos fue conformar el equipo Scrum y definir las actividades del ciclo de vida, ¿cierto? Y los artefactos pues que íbamos a trabajar. Ya en esta semana lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar ya el sprint como tal, vamos a ver cómo se trabaja en el sprint. Recuerden que el sprint, pues, y lo vamos a ver ahorita, pero pues ya se los he mencionado, es esa jornada de trabajo donde el equipo Scrum le va a entregar valor al cliente, es decir, donde vamos a coger esos requerimientos, esas historias de usuario y ya vamos a empezar a darle el desarrollo como tal, ¿cierto? Entonces es una evidencia muy chévere, lo que les decía, este curso es muy práctico. Entonces, es una actividad muy interesante, ¿cierto? Y por último, pues tiene un mapa conceptual que también debemos hacer, pero entonces no nos confundamos con el nombre. Y ya finalmente, pues vamos a aclarar las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, pues nuevamente, bienvenidos. El componente formativo de estas 2 semanas, recuerden que el componente formativo anterior nos sirvió para desarrollar la actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 2. Y ya este componente formativo es el de esta tercera semana y el de la última semana, ¿cierto? Entonces, ese es un componente muy chévere, muy interesante. Y básicamente lo que nos vamos a encontrar en ese componente formativo, que ahorita lo verificamos pues en la plataforma, es la planeación, ejecución y desarrollos ágiles, ¿cierto? Entonces, en los proyectos ágiles, el objetivo no es planear todo el detalle desde el inicio, sino planear de manera flexible. O sea, esa es una de las bondades que tienen estos marcos de trabajo ágiles, que yo en el camino puedo ir haciendo cambios dependiendo o de los nuevos requerimientos del cliente o cuando ya el equipo empezó a desarrollar esas historias de usuario que tenías, podemos identificar que se pueden hacer ciertos cambios. Entonces, como son flexibles, esas son las bondades y por eso son tan utilizados los marcos de trabajo ágil. Entonces, esa es una de las bondades que tiene en este caso Scrum, que es un marco de trabajo que se utiliza muchísimo en la industria y no solamente se puede aplicar para proyectos de desarrollo de software, sino que también lo vemos que en diferentes ámbitos también aplica. Y de hecho, conozco muchas empresas que aplican Scrum y no necesariamente son empresas de desarrollo de software, sino que utilizan la metodología Scrum porque casi que van a garantizar que cuando le van a entregar ese producto, independientemente del producto que sea, va a ser lo que el cliente está esperando, ¿cierto? Porque Scrum, dentro de sus bondades, es que todos van a hablar el mismo idioma, ¿cierto? Todos los stakeholders o todos los usuarios clave del proyecto, todos los integrantes del equipo Scrum, desde el Product Owner como tal, que es quien lidera el proyecto, hasta los desarrolladores, pues como tal. Entonces, Scrum permite adaptarse a los cambios del cliente o del entorno. Organiza esta dinámica a través de una secuencia continua de planeación, ejecución y revisión que se repite en cada sprint. La planeación. Entonces, la planeación
es donde el equipo define qué es lo que se va a desarrollar en el sprint. Entonces acá el Product Owner presenta las historias de usuario. Recuerden que el Product Owner fue el que hizo el levantamiento de los requerimientos del cliente, los convirtió en historias de usuario y ya entonces lo que se hace es priorizar esas historias de usuario, es decir, cuáles vamos a atacar primero. Entonces, el equipo selecciona cuáles podrá completar en el menor tiempo posible. El resultado es el Sprint Backlog, que funciona como el plan de trabajo del equipo. La planeación en Scrum es colaborativa, realista y enfocada en generar valor, ¿cierto? Cuando hablamos de generar valor, quiere decir que le vamos a entregar al cliente lo que el cliente está necesitando como tal. La ejecución. Entonces, durante la ejecución, el equipo trabaja las tareas seleccionadas en el Sprint Backlog. Cada día se realiza una reunión, ¿cierto? El Daily Scrum o ese Daily Meeting como tal, es una reunión corta para revisar el progreso, detectar impedimentos y ajustar el plan si es necesario. Entonces, el equipo Scrum, como siempre, vamos a garantizar una comunicación continua. Todos los días se hacen reuniones de trabajo, ¿cierto? Son reuniones muy ejecutivas, reunioncitas generalmente son de 15 minutos, donde el equipo va verificando en ese sprint qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? O sea, cómo estamos, si en lo que estamos realizando tenemos algún impedimento, está surgiendo algo con lo que no contábamos, o efectivamente el equipo va a hacer la retroalimentación de que vamos bien y vamos todo de acuerdo a lo planeado. Entonces, aquí se ve la esencia del enfoque ágil, entregar resultados funcionales de manera continua, priorizando la comunicación y la colaboración. Y ya el desarrollo ágil entonces, el desarrollo ágil se basa en iteraciones cortas y constantes, donde el producto se mejora de manera continua. Cada sprint termina con un incremento del producto que debe estar terminado, funcionando y listo para entregar, ¿cierto? Cuando hablamos de incremento es cuando ya le vamos a entregar al cliente esa funcionalidad para que el cliente la pruebe. La revisión y la retrospectiva permiten evaluar el avance, recibir retroalimentación del cliente y mejorar los procesos internos del equipo. En este tipo de desarrollo, el cambio no es un problema, sino una oportunidad para ajustar el rumbo y entregar más valor, ¿cierto? Entonces, cuando hay nuevos requerimientos, es eso, o sea, Scrum nos permite eso, no es que sea un problema porque surgió algún cambio durante el proyecto, sino que antes es una oportunidad para mejorar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar en el componente. Pero bueno, ¿qué es un sprint? Entonces, un sprint es un periodo de tiempo fijo y corto, generalmente entre 1 y 4 semanas, en el que el equipo Scrum trabaja para entregar un resultado funcional del producto. Es decir, un ciclo de trabajo donde el equipo toma un conjunto de historias de usuario, las desarrolla, las prueba y entrega un incremento listo para revisar. Tenemos varios procesos, ¿cierto? Entonces tenemos la planeación, que es el sprint planning, el trabajo diario, las reuniones diarias, el daily scrum, la entrega del incremento, el sprint review y la mejora continua, que es la retrospectiva del sprint. Un sprint termina cuando se entrega algo que funciona, que genera valor, no un documento, no un avance parcial, es un incremento real del producto. Es decir, cuando se termina un sprint, si en ese sprint estamos trabajando una historia de usuario, esa historia de usuario cuando la vamos a entregar ya casi que está lista para que el cliente pruebe esa funcionalidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? ¿Por qué son importantes los sprints? Pues porque dan ritmo y orden al trabajo. El equipo sabe exactamente qué debe hacer y en cuánto tiempo debe hacerlo. Permite entregar valor rápidamente. Entonces, cada sprint termina con algo útil que el cliente puede ver, probar o validar. Facilita la adaptación. Si cambian los requerimientos o prioridades, solo se ajusta al próximo sprint sin afectar todo el proyecto. Impulsa la transparencia. Entonces, todos saben qué se está construyendo, quién lo está haciendo y cómo va avanzando el trabajo. Promueve la mejora continua. Entonces, cada sprint es una oportunidad para revisar el proceso, aprender y trabajar mejor en el siguiente. Y reduce riesgos. Trabaja en ciclos cortos, permite detectar problemas temprano y corregir el rumbo rápidamente. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a encontrarnos en el componente formativo de la plataforma. Hasta el momento quedó clara la idea, sabemos más o menos qué es lo que vamos a encontrarnos en el material de formación para poder ya pasar al desarrollo de las actividades. O si tienen alguna duda también la podemos verificar. Bueno, entonces si no hay dudas, continuemos. Entonces ya viendo el material de formación, recuerden que miremoslo aquí en la plataforma. Recuerden que en la plataforma, verifiquemos dónde está ese componente que les acabo de resumir. Entonces recuerden que venimos actividades de aprendizaje guía,
que es donde vamos a encontrar el material y también pues vamos a encontrar la guía de aprendizaje y las actividades semanales y ya nos vamos a encontrar con el segundo componente que es este que les acabo de mencionar, componente formativo, planeación, ejecución y desarrollos ágiles. Ustedes vienen acá, esto pues la recomendación obviamente siempre es que lo verifiquen antes de hacer la evidencia, ¿cierto? Le damos clic aquí para acceder al recurso educativo y ya entonces recuerden que en este curso el componente formativo es muy interactivo. Hay otros cursos que el componente formativo es un documento PDF, este es pues como muy interactivo, ya ustedes pues vienen ya con calma, verifican pues por ejemplo este video, ¿cierto? Que habla de planeación, ejecución y desarrollos ágiles, que es más o menos lo que les acabo complementa lo que les acabo de socializar. Ya vienen pues las actividades en Scrum, ya ustedes vienen, verifican esto, acá les habla del sprint, ¿cierto? Que es complementario pues a lo que les acabo de mencionar. Acá vemos la planeación del sprint, las reuniones del daily meeting que les acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces ya ustedes van verificando, recuerden que como esto es muy interactivo, ustedes van viendo acá para ver las definiciones pues como tal. Luego le damos continuar. Métodos ágiles también hace parte pues de esta semana que ya lo acabamos pues de ver, manifiesto ágil. Entonces ustedes verifican pues cada uno con calma. Y acá ya vamos a hablar Kanban, es una actividad que vamos a hacer la próxima semana, ¿cierto? Este nos va a aplicar para la próxima semana. Y al igual, esta programación extrema que usted no lo vamos a tratar, pero es bueno que ustedes pues lo verifiquen porque está en el material, ¿cierto? Está en el material, aquí hay un video pues que lo pueden verificar. Y por último, vamos a tener Kanban, que es lo que vamos a trabajar la siguiente semana. Son esos 4 puntos los que están en el material, pero básicamente para los de esta semana es lo que está relacionado con las 2 primeras partes, que es ya lo complementario al resumen que les acabo pues de hacer como tal. Entonces, enfoquémonos en lo que debemos realizar para esta semana, ¿cierto? Una vez estudiado el material, entonces verifiquemos nuestra guía de aprendizaje. La- ¿Alguna pregunta? Sí, Adriana, bien pueda. Sí, profe, pues que pueden interrumpir. Eh, es que tengo una duda, no directamente con la metodología, sino, profe, yo no pude subir la última actividad que tocaba para ayer porque tuve una cirugía. Entonces no terminé pues la actividad y quería saber si de pronto se puede abrir un plazo para enviarle el día de hoy. Sí, claro, no, pues lo primero, pues espero que te haya ido bien en la cirugía y que estés bien, ¿cierto? Que eso es lo más importante. Lo segundo, recuerda que, como les mencioné yo en la primera conferencia de cuando socializamos el cronograma, ¿cierto? Este es el cronograma de nuestro curso. Si tú te refieres a la actividad de la semana 2, aquí dice pues si Sí. termina ayer por cronograma, pero lo que yo les mencionaba era que a nosotros el SENA nos permite hacer entregas extemporáneas de las evidencias, es decir, que tú puedes presentarla hoy sin ningún problema, yo no tengo que habilitarte nada, la Ok. plataforma está disponible para que subas la evidencia. Ojo, ¿qué es lo más importante? Que la fecha límite de recepción de las 4 evidencias es el 1 de diciembre, es decir, que al 1 de diciembre ya todos los aprendices deben de tener las 4 evidencias cargadas en la plataforma. Esa fecha sí no la podemos mover, ¿listo? Pero si de pronto o algún aprendiz no ha podido subir la primera evidencia o algo, todavía lo puede hacer, ¿listo? Ah, vale, profe. No, yo tengo la primera, pero pues no alcancé a subir esta segunda, Listo. pues porque, sí, No porque hay, tuve mi listo. operación, pero No, no entonces hay fue por ningún eso. problema, no hay ningún problema, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Vale, profe, muchas Listo. gracias. Bueno, entonces continuamos con la evidencia. Entonces les decía, entonces acá estamos en la página 7, dice mapa conceptual sobre artefactos, planeación y revisión del sprint. Entonces, claro, si uno dice mapa conceptual, dirá, pues uno dice, no, es un mapa conceptual solamente, pero no, hay que leer acá en detalle, ¿cierto? Le damos bien acá en detalle. Entonces dice, ahora que ya se han desarrollado las historias de usuario, que ya las hicimos en la primera semana, la asignación de roles y ciclo de vida, que lo hicimos en la segunda semana, teniendo en cuenta la misma relación temática y procedimental, o sea, vamos a seguir trabajando con el estudio de caso, colegio, formación del mañana, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces, vamos a generar un documento, ¿cierto? Vamos a generar un documento en el cual entonces escribir la lista ordenada de prioridades
de acuerdo a los requerimientos del cliente, que es el backlog. Los requerimientos ya los tenemos, nosotros ya creamos las historias de usuario, entonces casi que esta parte ya la tenemos lista y se los voy a mostrar ahorita pues en la evidencia como tal. Luego, establezca un objetivo claro y concreto para el sprint. Recuerde que cuando ahorita veíamos la socialización del material de formación, los sprints tienen un objetivo y tienen una duración fija, ¿cierto? Que yo les hablaba que algunas es entre 1 y 4 semanas, generalmente, y lo que uno más encuentra en la industria es que los sprints son de 2 semanas, pero pues si hay un sprint que donde se trabaje una historia de usuario que es complicada, pues de pronto en la planeación se puede hacer que ese sprint sea de 3 semanas. Entonces, vamos a tener el objetivo para el sprint. Luego vamos a desarrollar dentro del informe, entonces, cómo van a ser esas reuniones del daily meeting, los avances en el review meeting y los hallazgos como tal, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos piden en la primera parte, que ahorita cuando les socialice el ejemplo, vamos a tomar cada uno de estos. Y recuerden, y acá ya en el punto 2 dice, realice un mapa conceptual. ¿Qué mapa conceptual vamos a hacer? Vamos a hacer donde en ese mapa conceptual reflejemos los elementos como más importantes o lo que hemos entendido de este curso, es lo que más me interesa. Es como por decir, en ese mapa conceptual, que es una representación gráfica, ¿qué es lo que, o sea, qué representa Scrum, ¿cierto? Entonces podemos hablar de los usuarios como tal, los roles que hemos tenido, de las historias de usuario, de los artefactos. Entonces también ahora les voy a socializar cómo presentaría yo ese mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Recuerden, no es solamente un mapa conceptual, así en el nombre de la evidencia empiece por mapa conceptual, sino que la evidencia va mucho más allá. Entonces, después de haber leído el material de formación, recuerden, esto no es ni para aprenderse absolutamente nada de memoria, pero sí es importante. O sea, si bien es un curso muy práctico, pues es importante conocer la teoría, ¿cierto? Entonces, después de haberse socializado con el material y familiarizado con el material de formación, entonces ahí sí vamos a empezar a verificar la evidencia como tal. Entonces, ¿yo cómo la presentaría? Entonces, recuerden, la portadita, pues que la mayoría siempre me han presentado portadas, esto pues le da como orden al trabajo. Viene pues el tema de la portada y acá entonces viene lo primero, ¿cierto? Entonces dice el nombre de la evidencia y acá entonces vamos a hablar, tenemos primero que todo los requerimientos, los 8 requerimientos que venimos trabajando desde la primera semana. Entonces, esto casi que es copiar y pegar acá. Luego, para este caso, para este desarrollo, podemos trabajar, o sea, tenemos 8 historias de usuario. Esta evidencia podemos hacerla con una, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una historia de usuario y la vamos a trabajar en el sprint, ¿cierto? Que es lo que en la vida real hacen los equipos de trabajo o los equipos de desarrollo que trabajan con Scrum. Entonces, tenemos los 8 requerimientos, cogemos una historia de usuario, la que ustedes quieran, que ya las tienen, simplemente cogen una, la copian y la pegan en este nuevo documento. Y acá entonces vamos a realizar el backlog, ¿cierto? ¿Qué es el backlog? Es esa lista ordenada y priorizada de todo lo que se necesita para poder construir esa historia de usuario como tal. Entonces, ¿qué actividades desarrollaría yo? La historia de usuario que quise trabajar para el ejemplo es permitir la matrícula del estudiante, ¿cierto? Permitir la matrícula. Entonces, ¿qué vamos a trabajar o qué es la lista ordenada que vamos a trabajar con el equipo de desarrollo para esta historia de usuario? Entonces, lo primero que yo consideraría que vamos a hacer es crear una interfaz de registro de estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el nombre? Es ese, crear interfaz de registro de estudiantes. ¿Qué actividades van a hacer? Entonces, desarrollar una interfaz intuitiva para que los estudiantes puedan registrar sus datos personales y elegir su técnico, ¿cierto? La segunda actividad sería validar los datos de matrícula. Entonces, implementar validaciones para asegurar que los datos ingresados por los estudiantes sean correctos y completos. Un tercer punto que yo tendría en cuenta sería la integración con la base de datos de los técnicos y los cursos. Entonces, establecer una conexión con la base de datos existentes del colegio para acceder a la información actualizada de técnicos y cursos disponibles. Luego, como cuarto punto, vamos a generar la generación de los usuarios de esas materias que tenemos disponibles. Entonces, desarrollar un algoritmo que genere automáticamente los horarios de clases para que cada estudiante basado en sus, de clases para cada estudiante basado en las elecciones del técnico. Luego, como quinto punto, vamos a implementar notificaciones automáticas. Entonces, configurar el sistema para enviar notificaciones automáticas por correo electrónico o mensajes de texto a los estudiantes sobre el estado de su matrícula. Entonces, es decir, que cuando el estudiante haga su matrícula, pues le llegue una notificación para saber que la matrícula fue exitosa, o si por el contrario, si no fue exitosa, que también le envíe ese mensaje para que el estudiante esté enterado del proceso. Luego vamos a desarrollar un panel administrativo
Entonces, crear un panel de administración para que el personal del colegio pueda gestionar y supervisar el proceso de matrícula de manera eficiente. Luego, como séptimo punto, pruebas de usabilidad y calidad. Entonces, realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema sea fácil de usar y libre de errores antes de su implementación. Y como octavo punto, yo colocaría despliegue en producción. Entonces, implementar el sistema de matrícula en el entorno educativo, en el entorno del colegio, asegurando que todos los aspectos técnicos y de seguridad estén cubiertos, ¿cierto? Entonces, estos serían los pasos que yo considero que se deberían de tener en cuenta por parte del equipo de desarrollo para poder empezar a trabajar esta historia de usuario como tal, ¿cierto? Entonces, luego que viene, entonces aquí ya vamos a definir el sprint, ¿cierto? Vamos a definir el sprint. Entonces recuerden, el sprint que debe tener primero, pues un objetivo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en ese sprint? Entonces, el objetivo de este sprint es desarrollar e implementar la funcionalidad básica de registro de estudiantes para el sistema de matrícula, permitiendo que los estudiantes puedan seleccionar el técnico elegido y completar el proceso de matrícula de manera efectiva. Ese es el objetivo de ese sprint. ¿Cuánto va a durar ese sprint? 2 semanas. Entonces le coloqué, va a iniciar del 1 al 14 de diciembre. ¿Quiénes son los responsables? El sprint siempre debe tener unos responsables. Entonces está el Product Owner, pues como líder del proceso, el equipo de desarrollo y el Scrum Master, que es quien va a garantizar que efectivamente el ciclo de trabajo se cumpla, que las reuniones se hagan y que va a organizar casi que toda la logística para que el equipo pueda cumplir pues con ese sprint como tal. Entonces, ¿qué actividades ya se van a desarrollar en el sprint? Entonces, en los 2 primeros días vamos a hacer revisión y refinamiento del Product Backlog. Entonces, revisar el Product Backlog actual con el equipo para asegurar que todos los ítems estén claros y priorizados. Luego vamos a refinar los criterios de aceptación y definir detalles técnicos necesarios para los ítems seleccionados de ese sprint, ¿cierto? Ya la segunda actividad que se va a desarrollar en ese sprint va a ser entre los días 3 y 6, que es el desarrollo de la interfaz de registro. Entonces, vamos a diseñar y desarrollar la interfaz de registro de estudiantes según las especificaciones del Product Backlog. ¿Qué vamos a hacer también que es importante? Es implementar las validaciones necesarias para asegurar la integridad de los datos ingresados por los estudiantes. Luego, los días 7 y 8 que vamos a trabajar, vamos a hacer la integración con la base de datos. Entonces, vamos a configurar la integración del sistema de matrícula con la base de datos existente en el colegio. ¿Qué más vamos a hacer también en esos días 7 y 8? Vamos a desarrollar los mecanismos necesarios para acceder y actualizar la información de técnicos y cursos disponibles. Luego, los días 9 y 10, ¿qué vamos a hacer? Ya las pruebas y los ajustes. Entonces, realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar que la funcionalidad de registro de estudiantes funciona correctamente. Vamos a corregir y ajustar cualquier problema identificado durante las pruebas. Ya luego los días 11 y 12, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a preparar la documentación necesaria para la revisión del sprint, incluyendo la demostración de la funcionalidad desarrollada. Entonces, realizar la presentación para el Product Owner y los otros stakeholders o los usuarios clave relevantes como tal. Y ya el día 13 vamos a hacer ya la revisión del sprint, entonces demostrar la funcionalidad ya completada y obtener la retroalimentación por parte del Product Owner y los otros usuarios clave. Y revisar y ajustar el Product Backlog según las necesidades y prioridades emergentes. Y ya el último día, el día 14 de ese sprint, vamos a hacer la retrospectiva. Entonces vamos a identificar y discutir los aspectos positivos y áreas de mejora del sprint. Vamos a establecer acciones concretas para mejorar el proceso y la productividad del equipo en futuros sprints. Entonces, estas serían las actividades que se van a desarrollar durante esas 2 semanas que va a durar este primer sprint, que lo que va a hacer en ese sprint es poder cumplir con esta historia de usuario, ¿cierto? Que ya esté la funcionalidad para permitir la matrícula del estudiante. Entonces, miren que ahí está el paso a paso detallado, es un ejemplo. Cuando ustedes ya estén haciendo la evidencia, pues ustedes tendrán otras actividades que se les ocurra, entonces es importante pues como plasmar todo eso ahí, pero este ejemplo pues sé que les puede servir como guía para poder desarrollar pues la evidencia. Teniendo en cuenta ya las actividades desarrolladas, entonces vamos a hacer el Sprint Backlog, que simplemente ya son las tareas específicas que se realizarán para
para poder cumplir con ese objetivo del sprint, ¿cierto? Entonces, ¿qué tareas específicas podemos encontrar ahí? Entonces, que en el día 3 vamos a crear prototipos de la interfaz de registro de estudiantes, que en el día 4 vamos a implementar la lógica de validación de los datos de la interfaz, que en el día 7 vamos a configurar las consultas a la base de datos de los técnicos y los cursos, que en el día 9 vamos a realizar pruebas de integración de la funcionalidad de registro y que en el día 11 vamos a preparar la revisión del sprint, ¿cierto? Esas son como las tareas específicas que podemos identificar de ahí ese sprint. Y el documento, si miramos la guía de aprendizaje, aquí hemos cubierto pues esta parte, ya aquí nos va a decir el informe detallado del proceso de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí están las reuniones del daily meeting, el review meeting y los hallazgos en el Burdor chart, ¿cierto? Entonces acá ya es el informe del proceso de trabajo como tal. Entonces recuerde lo que yo les decía ahorita, el equipo cuando se trabaja con Scrum siempre se hacen reuniones diarias de 15 minutos para verificar cómo es ese trabajo, si hay algún impedimento, si hay alguna situación con la que no contábamos, entonces eso es lo que se trabaja, ¿cierto? Entonces, el informe del proceso de trabajo, entonces dice, equipo Scrum, proyecto colegio, formación del mañana, reunión diaria. Entonces, siempre hablamos del cómo. Entonces, ¿cómo? Se lleva a cabo de manera puntual todos los días hábiles del sprint. El equipo se reúne físicamente en la sala de reuniones designada para el proyecto. Se utiliza un formato estructurado de 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si hay algún impedimento pues en el camino o hay algo que me esté impidiendo continuar con el avance de lo que yo estoy realizando en ese sprint. Entonces aquí dice, cada miembro del equipo responde responde pues estas preguntas con el objetivo de sincronizar el trabajo y eliminar obstáculos de manera temprana. Es decir, que si se presenta algún impedimento podamos solucionarlo rápido y poder continuar con el sprint. Luego nos preguntamos cuándo, o sea, cuándo se realizan esas reuniones. Entonces, aquí está claro, se realizan diariamente a las 9 de la mañana antes de que comience la jornada laboral principal del equipo. Esto asegura que todos estén al tanto de los avances y los posibles impedimentos desde el inicio del día. ¿Dónde? Entonces, las reuniones son diarias, se llevan a cabo en la sala de reuniones del equipo Scrum, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo. ¿Hay alguna pregunta? Adriana, levantaste la mano. Ay, no, profe, qué pena, creo que me quedo levantada hace ratico. Ah, bueno, listo. Vale, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, ya aquí ya sabemos que todos los días nos vamos a reunir 15 minutos, ¿cierto? Ya sabemos en dónde nos vamos a reunir. Igual, o si es un equipo que trabaje remotamente, pues entonces serían reuniones también a través de Google Meet o de cualquiera de estas herramientas, pues para reunirnos, pero todo se debe plasmar en el informe como tal, ¿cierto? Entonces hacemos la revisión, la reunión de revisión se realiza al final de cada sprint para revisar y demostrar el incremento del producto al product owner y a los otros stakeholders o a todos los usuarios pues, relevantes como tal. En este caso se plantea el desarrollo del sistema de matrícula de los estudiantes del técnico elegido. La reunión tiene lugar en la sala de conferencias principal del colegio, donde se cuenta con un proyector y la pantalla para mostrar el producto en funcionamiento, ¿cierto? Aquí ya es cuando vamos a hacer la reunión de revisión tanto con el product owner como con los usuarios clave, ¿cierto? Que para nuestro estudio de caso, ¿quiénes sí pueden ser ahí los stakeholders? El rector puede ser un stakeholder, el coordinador académico, no sé, el profesor de sistemas, etcétera. El Burdor Chart es una herramienta visual que muestra el trabajo restante en el sprint en comparación con el tiempo disponible. Durante el sprint, el equipo actualiza el Burdor Chart diariamente para reflejar el progreso real. Y la retrospectiva del sprint es la reunión de evaluación que se lleva a cabo al final de cada ciclo de trabajo. En esta sección, el equipo reflexiona sobre qué salió bien, qué se podría mejorar y qué acciones específicas se pueden implementar para mejorar el siguiente sprint. Entonces, básicamente, esto es pues como la propuesta de lo que yo presentaría si tuviera que presentar pues la evidencia, o sea, si fuera aprendiz en este curso. Entonces, como para recapitular, tengo ya los requerimientos, los 8 requerimientos los tengo desde la primera semana, seleccioné una historia de usuario, que ya las tenemos también desde la primera semana, hicimos las 8 historias de usuario como tal. Luego ya entonces selecciono la lista de prioridades y de lo que se necesita para poder desarrollar esa historia de usuario. Luego creo el sprint con mi objetivo, con una duración, con unos responsables y las actividades que se van a hacer durante esas 2 semanas que quise definir que el sprint iba a durar. Luego selecciono las actividades, las tareas más específicas dentro de esas que vimos, ¿cierto? Aquí ya las tengo en el Sprint Backlog.
Y por último, entonces, el informe del proceso de trabajo, ¿cierto? Las reuniones del daily meeting y las herramientas con las que voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta es la primera parte de la evidencia como tal, que es lo que me dice la guía, ¿cierto? Que es lo que me dice la guía en esta parte. Luego ya me dice la herramienta perdón, la guía, que realice un mapa conceptual como que con lo que considera, bueno, ¿qué básicamente vamos a hacer con el mapa conceptual? Lo que les decía ahorita, hagamos un mapa conceptual donde podamos representar lo que nosotros hemos entendido de Scrum, ¿cierto? Hablemos, pueden relacionar ahí, por ejemplo, los artefactos, las actividades del ciclo de vida, los roles en Scrum que ya los hemos visto, los eventos clave como tal, etcétera, ¿cierto? Ya obviamente para hacer el mapa, pues cada uno es de acuerdo como pues a la creatividad que tenga, lo pueden hacer en la herramienta que quieran, ¿cierto? El mapa conceptual lo pueden hacer desde Nofimática hasta herramientas que existen en el mercado para hacerlo. Entonces, miremos, pero obviamente, pues si vamos a hablar de un mapa conceptual, pues ¿qué es un mapa conceptual, cierto? Entonces, un mapa conceptual es una representación gráfica que organiza y estructura ideas o conceptos, mostrando las relaciones entre ellos. Utiliza nodos que representan esos conceptos y enlaces que indican las conexiones entre esos conceptos. Un mapa conceptual ayuda a visualizar de manera clara y jerárquica la información, facilitando la comprensión y el recuerdo de los conceptos interrelacionados, ¿cierto? Entonces, es una representación gráfica que a través de unos conceptos lo que hace es como recordar, lo que hace, genera recordación en la persona que esté analizando o que esté verificando el mapa conceptual, ¿cierto? Ayuda pues como a representar una idea. Entonces, ¿cómo haría yo el mapa conceptual? Como les digo, hay muchas herramientas. A mí me gusta mucho utilizar Canva, no solamente pues para mapas conceptuales, sino para diferentes, cuando tengo que hacer ya herramientas gráficas o algún trabajo con gráficos como tal, ¿cierto? Canva es una herramienta que es gratuita, tiene versión también pues paga, pero para lo que nosotros la necesitamos, con la versión gratuita está buena. Simplemente es crear un usuario o si tienen un usuario de Google, por ejemplo, con esas mismas credenciales de acceso pueden acceder. Entonces, simplemente es en Google buscan Canva, acá nos sale la opción. En el caso mío, miremos aquí a ver si nos deja ingresar. Canva, bien, está disponible en este momento. Miremos a ver si nos deja hacerlo acá. Bueno, está caída en este momento. Canva es muy fácil de utilizar. Lástima que no nos esté dejando, que no nos esté dejando ingresar. Bueno, ahí sí pues está caída. Quería hacerles pues como un pequeño ejemplo de cómo hacer un mapa conceptual, pero básicamente es como llegar a algo así similar, ¿cierto? Llegar a algo aquí a similar, donde escribamos cuáles son los componentes que representan Scrum y que a nosotros nos han quedado de lo que hemos visto a lo largo pues de esta ya tercera semana del curso, ¿cierto? Esa es la idea. Lástima que no nos dejó ingresar acá a Canva, pero pues, son herramientas que son muy fáciles de manejar, ¿cierto? Pero les decía, lo pueden hacer lo pueden hacer en otro, lo pueden hacer en Ofimática, en la herramienta que ustedes quieran, el mapa conceptual, y ya simplemente cuando lo tengan, ya pueden, no, si no está por fuera, aquí intenté con otro navegador y no está dejando, bueno, lástima. Pero sí, básicamente, esta es la parte pues sencilla de la evidencia, el mapita conceptual. Ya cuando tengan el mapa conceptual, pues lo pueden colocar acá abajo al final del documento, lo insertan pues como una imagen y listo, pues eso es todo. Eso es lo que tendríamos que realizar. Eso es lo que tendríamos que realizar en esta tercera semana. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó clara la explicación? Básicamente, pues es una actividad muy chévere, ¿cierto? Es una actividad muy chévere, me parece un ejercicio, pues si uno está queriendo aprender Scrum, muy interesante, pues porque aquí ya vamos a ver cómo es que se crean pues los sprint como tal, pues que es como la base del trabajo ya del desarrollo en Scrum. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien pueda, los escucho. Y si no, pues como siempre, en el momento de desarrollar
la evidencia, si tienen alguna duda, con mucho gusto. Adriana, bien pueda, cuéntanos. Profe, ¿puedo de pronto utilizar GitRack para crear el backlog, para crear las historias ahí, para que sea mejor organizado y colocar las imágenes? Sí, claro, o sea, tú puedes utilizar las herramientas que consideres, o sea, la evidencia, yo les presento pues cómo la presentaría yo, ¿cierto? Pero pues generalmente uno, bueno, en el caso pues míos, generalmente los ingenieros caemos en eso como en ser como muy planos y muy cuadriculados, pero las evidencias cada cual las presenta, cada aprendiz las puede presentar como quiera, ¿cierto? Lo importante es que sea, que esté plasmado lo que estamos viendo, ¿cierto? Que esté plasmado lo que estamos viendo, que sepamos la importancia de eso, ¿cierto? Que lleguemos como a lo que busca Scrum, ¿cierto? Que básicamente se me preguntan qué busca Scrum, es poder entender al cliente y entregarle un producto que el cliente esté esperando, ¿cierto? Entonces, las herramientas que ustedes quieran utilizar para desarrollar las evidencias y todo, todas son bienvenidas, ¿cierto? Lo importante es que podamos entregar eso plasmado en un documento, pues para yo verificar, analizar, hacerle la respectiva retroalimentación y obviamente pues el tema pues de la calificación. Pero sí, Ariana, puedes utilizar la herramienta que consideres. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, si tienen alguna otra consulta y si no, pues agradecerles, desearles pues una excelente semana y ya saben, si en el momento en que estén presentando o que estén realizando la evidencia tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp, tenemos también el foro de dudas e inquietudes, pero pues obviamente el WhatsApp es mucho más rápido, yo estoy atento en lo que les pueda colaborar como siempre y ya nos vemos entonces la próxima semana, ya tenemos nuestra última conferencia web del curso y pues espero que si de pronto no estamos al día con las evidencias, terminemos las de presentar. Recuerden que sí o sí, el 1 de diciembre debemos tener las 4 evidencias cargadas en la plataforma, pero pues por experiencia les digo, no dejemos para lo último, porque generalmente pues siempre pasa que el último día o se cae la plataforma o el internet en el municipio donde estamos tiene problemas. Entonces, como para evitar eso, tratemos de hacerlo con tiempo, ¿cierto? En este curso apenas son 4 evidencias. Entonces, la idea es que ustedes las hagan bien, pues que las puedan hacer a conciencia porque esas evidencias les van a permitir entender muy bien cómo es Scrum y complementar, pues obviamente lo que estamos viendo en el componente formativo. Entonces, no, nuevamente les deseo una excelente semana y muchas gracias, pues, por habernos acompañado. En horas de la tarde la grabación ya va a estar disponible en la plataforma. Vale, profe, gracias. Bueno.